Bien, amigas y amigos, nuevamente estamos aquí en otro programa de Cirugiando la Noticia. Profe, la Guardia Nacional está dando ya resultados. Acaban, recientemente se reporta ya la captura de los autores intelectuales y materiales de la matanza de Minatitlán, Veracruz. No tenemos todavía el autor Sí, 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 intelectual o el sí, motivo sí. intelectual. Sí, sí, ya se capturaron, ya está capturado, ya está en proceso, pero bueno, se están viendo ya resultados a poco tiempo de que prácticamente una demanda tan sentida de la sociedad y se están viendo situaciones como esta, que desafortunadamente sucedió eso de Minatitlán, toda una tragedia, pero prácticamente ya capturados los autores intelectuales, el autor intelectual de esto. Aunque hoy había por ahí otra también un poco drástica, ¿no? Fuerte. Pero bueno, yo creo que esta parte de la delincuencia tiene que ir avanzando. No podemos en este momento cantar Victoria, victoria, no claro, por podemos en supuesto. este momento decir que ya estamos Del otro lado. teniendo logros. Es importante que se logren detener a los autores materiales de hechos tan salvajes, porque de alguna manera tenemos ya la logística con la que actúan, el modus operandi, Operandi. y me parece que esta es una parte para comenzar a este tipo de asesinatos y matanzas que se hacen sin ningún fundamento, sin ningún motivo, para desprestigiar la administración. Entonces yo creo que este es un buen principio. Quizás sea el primer paso, no podemos todavía decir nada más. Yo tengo confianza en que con el transcurso del año vamos a lograr y vamos a tener una Guardia Nacional que empiece a revertir los embates de la delincuencia. Yo estoy seguro que la delincuencia va a reflexionar y va a entender que no es el camino el asesinato a diestra y siniestra. El gobierno tiene que entender que la impunidad no puede existir en este país. Los expedientes son las mismas frases. Si hay algún asesinato, aparece Samarripa o cualquier fiscal en la República diciendo acabamos de abrir una carpeta de investigación, y al día siguiente ya no sabemos ni qué pinche número de carpeta, No, profe. ni qué investigación, ni cuál línea, absolutamente nada. Topamos contra pared. Recientemente ahora acaba de hablar el fiscal Gertz Manero sobre la situación de la justicia en el país. De repente él fue nombrado y ratificado respectivamente en el puesto y no había dado una conferencia de prensa y ahora recientemente la dio, creo que ayer, antier, creo que fue en la Cámara de Diputados, y fueron datos alarmantes, profe. Más de 300,000 averiguaciones previas o carpetas de investigación a la deriva, donde no se sabe absolutamente nada en dónde andan. Impresionante, o sea, decía por ahí un comentarista de la radio, 3 veces el Estadio Azteca. Imagínense nada más una situación tan terrible, profe, de así estaba la justicia en este país. Y luego también mencionó que en menos de 60 días se va a judicializar el caso Odebrecht. Excelente. Entonces, son situaciones, profe, que ya se están viendo. Y es claro porque mucha gente cuestiona, sobre todo en las redes sociales, la actuación de Andrés Manuel en 5 meses. Y está la entrevista de Jorge Ramos, donde se entabló un diálogo con el presidente, que a mí en lo particular y en lo personal, profe, se me hace algo fuera de lugar que un tipo, un periodista, en este caso Jorge Ramos, se pare casi frente a frente del presidente para hacer un cuestionamiento fuera de todo protocolo. Al final de cuentas, Andrés Manuel es el presidente de un país y se tiene que seguir un protocolo. Pero vamos, esa desfachatez en cuanto a decir, en 5 meses usted, al lugar de disminuir la delincuencia, ha crecido. Probablemente las cifras sí sean un poquito más comparados con el año pasado, pero nunca, profe, toman en cuenta todo el astre y la porquería que se venía teniendo desde años previos. Y con esa cifra que da Gertz Manero de más de 300,000 carpetas de investigación a la deriva, que no se sabe qué pasa con ellas, nada más nos da una idea de cómo estaba la justicia en este país.
Yo creo que tenemos que avanzar y tenemos que transformar el país. Si había un asesinato como el caso de los estudiantes normalistas, no nada más no nos entregaban resultados, se manipulaba la evidencia, nos falseaban la información, falseaban los hechos y engañaban a todo el pueblo con falsas investigaciones, con falsas averiguaciones y la verdad quedaba totalmente soterrada en una cantidad de argumentos y falacias que no nos permitían avanzar. Ocurría pasta de conchos y decían que iban a rescatar, decían que había sido un derrumbe y nos quedamos sin tener qué fue lo que realmente pasó, si fueron las condiciones de la minera, por qué se desplomó, si fueron los gases. Y simple y sencillamente ocultaban los expedientes, los manipulaban. O sea, les valía madre en les resumidas valía. cuentas. No se abrían carpetas de averiguaciones y si había una averiguación y una Se investigación, archivaban. no sabíamos absolutamente Nada. qué estaba pasando. Si ocurría cualquier explosión, cualquier percance, cualquier asesinato, era no tener datos, era no tener información, era no a realizar las investigaciones y se acababa, ¿no? Entonces yo creo que esta parte nos tiene que dar certidumbre, nos tiene que dar certeza, qué es lo que realmente está ocurriendo. Si hubo violaciones en Atenco, jamás supimos No se investigaron. más que por la gente que las estuvo Así denunciando y los periodistas valientes y honestos que las denunciaron, nos enterábamos de lo que pasaba. Pero la versión oficial era el silencio absoluto, era la impunidad completa y era la complicidad. Entonces, creo que definitivamente el gobierno mexicano ahora está en manos de Andrés Manuel, pero el gobierno mexicano nos debe a los mexicanos certidumbre, nos debe la verdad y nos debe explicaciones que esperemos que este gobierno ya empiece a asumir, como lo acaba de hacer Gers Manero, y esperemos que la situación No, bueno, empiece a ser está también la orden de arresto en la Interpol de Mario Marín, el gober precioso de Puebla. Así es. También está esa situación. Con una violación a los derechos de Lidia Cacho. De Kamel Nasif, de Mario Marín, que prácticamente están las órdenes a nivel internacional en Interpol para la captura de estos tipejos, que se documentó el caso de Lidia Cacho. Ya es ventaja el que anden como ratas, aunque la gente aparece en internet y ¿dónde están? ¿Y por qué no son procesados? Y este pinche gobierno no sirve para nada. Pero el hecho de que Deschamps ya no haya estado el 18 de marzo con el cinismo que le caracteriza, el hecho de que ahora para el 15 de mayo Gordillo no esté presente como dirigente del CENTE, el hecho de que este gobernador precioso, que es un indio zapoteca como cualquiera de nosotros, ¿no? Este de precioso tiene, pues algo debe de tener. Pero por eso le decían el precioso, bro. Estos insensatos y el hecho de que anden a salto de mata, se dice en las películas, pero el hecho de que anden como ratas y como cucarachas escurriéndose, ya es definitivamente otro viento, otro aire, otro panorama. Y está bien, profe, porque hay que entender que no se pueden hacer las cosas y menos en una situación de cómo se recibió el país de tajo. Es un proceso, es una reorganización que lleva tiempo, que obviamente los fifís aprovechan para tirarle al presidente y para decir no ha hecho nada, aumentó la delincuencia en 5 meses, pero por los resultados ahí van. Ahora, el huachicol los agarraban con una pipa y el juez decía 500 litros libre bajo fianza. En serio, ese tipo de injusticia era la que teníamos, sí. Y bueno, veo yo que el presidente está muy enfocado en la cuestión del petróleo. Así es. Digo, porque ha habido temas, profe, por ejemplo, como en el caso de la salud, que todavía no lo ha entrado de lleno. Sí, hay varios puntos por ahí. Todavía pendientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del petróleo, su enfoque va, y Andrés Manuel siempre lo dijo, ¿no? Si nosotros rescatamos el petróleo, si nosotros explotamos el petróleo y producimos las gasolinas por medio de las refinerías, vamos a ser una potencia. Y ese es su enfoque, donde veo que le está metiendo una buena cantidad de tiempo
y de dinero y de esfuerzo. Porque, por ejemplo, en el sector salud, profe, tenemos unas carencias terribles, terribles. ¿Cuánto vale un barril de petróleo crudo? $40. Viene 800 pesos. Si nosotros vendemos 100 Barriles. litros de aceite ya refinado, hecho. ¿cuánto vale? Así 60 es, pesos. exactamente. Estamos hablando de 6,000 pesos frente a Así 800. es. Y eso Así de siempre, simple es y eso este siempre lo asunto. dijo Andrés Manuel. No es lo mismo vender naranjas que jugo de naranja. Exactamente. Y eso es donde está enfocado y donde veo yo al presidente. Por eso, respecto al comentario que hacíamos en el programa de Despeludando la Noticia, pues probablemente no lleguemos a la cifra que dice el presidente, pero de que vamos a crecer, profe, yo creo que vamos a crecer. Yo también creo que no a la cifra, pero sí, simple y sencillamente ya se van a pagar impuestos. Ahí va a haber otra fuente de ingreso que antes no se contemplaba, ¿no? La evasión de impuestos genera pobreza, genera ausencia de hospitales. O como cuando le dijeron... Y ahora se van a cobrar impuestos, hay un ingreso más. O como cuando le dijeron en el 2006 a Andrés Manuel, a los empresarios de Monterrey, que fue Ortiz Pinchetti a platicar con ellos. Y bueno, en ese entonces del 2006, pues estaba la guerra sucia, todo lo que daba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese programa donde aparece una barda y se cae la barda y Andrés Manuel, un peligro para México y nos va a dejar en la ruina y la madre bella? Que mucha gente se lo creyó. Las campañas negras. Las campañas negras. Entonces, Ortiz Pinchetti va y habla con los empresarios y en corto, que son amigos muchos de ellos de él, les dice, oigan, vamos a dejarnos de pendejadas. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel se come a los niños y todas las pendejadas que dicen en la televisión? Y la respuesta de los empresarios fue tajante, profe. Mira, no nos hacemos tontos, pero sí sabemos quién es Andrés Manuel y nos va a hacer pagar impuestos. Así es. Nada más. Era el coco Ese era el coco. Y es que no, Ese era el problema. Y es que no son 1,500 pesos. No, exactamente. Estamos hablando de 15 millones, Así de 20 es, millones así es, de así Televisa. es, O sea, así estamos hablando de así es. cantidades Fuertes. Que se por pueden cada una invertir, de ¿no? las empresas, y estamos hablando de empresas desde Sabritas, desde Así Walmart, es. desde TV Azteca, desde Televisa, ¿no? Así Entonces, es. me parece que realmente se están poniendo las bases para un país diferente, para construir un país diferente. Así es. Y creo que en este momento vamos por buen camino. No, y además la particularidad o la particular forma de gobernar de Andrés Manuel, ¿no? O sea, a veces quisieran los medios o quisieran los grandes empresarios o esos medios o los que van a la conferencia de prensa, pues de que se abstuviera de la prensa conservadora, de los fifís y la madre y bella, pero yo he llegado a la conclusión, profe, que esa es la manera de ser de Andrés Manuel. Bueno, él lo ha y dicho así muy lo dice, claro, ¿no? ¿no? Si yo vengo y hablo de prensa y no doy el nombre, me van a decir, no ataco directo, muchos se van a dar por aludidos. sí, claro. Pero si yo digo el nombre, Así es. ese medio que se defienda, que me reclame, Ajá. y ese medio que ponga la discusión y la polémica